Muy buenos días, mi nombre es Kevin Marcelo Chacoyago, estudiante de la carrera de Psicología en línea primer semestre. A continuación les hablaré de las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. El desarrollo embrionario es un periodo de vital importancia. Es necesario tener en cuenta las condiciones y el momento de la concepción, ya que desde aquí se pueden desencadenar distintas malformaciones congénitas. Para estudiar el desarrollo del sistema nervioso empezaremos entendiendo el proceso que da como resultado el origen de la vida. Debemos entender que tenemos varias formas de estudiarlo, por desarrollo cronológico o por fases biológicas del sistema. A continuación, estudiaremos aclarando cada fase con el respectivo desarrollo cronológico. Es importante saber que el sistema nervioso y la piel se desarrollan a partir del ectoderma, que es una de las tres capas embrionarias al inicio de la gestación. Como primera fase tenemos la fecundación. El desarrollo comienza con la fecundación, cuando el espermatozoide se introduce en el ovocito para formar un cigoto. El lugar donde se suele producir la fecundación es la ampolla de la trompa uterina, una dilatación sacular de esta. La fecundación consiste en una secuencia compleja de eventos físicos y moleculares coordinados que se inicia al producirse el contacto entre un espermatozoide y un ovocito. La fecundación termina con la mezcla de los cromosomas maternos y paternos en la metafase, una etapa de la mitosis, de la primera división mitótica del cigoto. Como segunda fase tenemos la segmentación. La segmentación consiste en la repetición de divisiones mitóticas del cigoto, generándose un rápido incremento de su número de células blastómeros. La división del cigoto comienza unas 30 horas después de la fecundación. Estos blastómeros se hacen más pequeñas con cada división. Durante la segmentación, el cigoto está todavía rodeado por la zona pelúcida. Tras el estadio de 8 células, la forma de los blastómeros cambian y se alinean estrechamente unos contra otros, proceso que se denomina compactación. Este proceso puede ser mediado por la presencia de las moléculas de adhesión glicoproteicas en la superficie celular y la formación de uniones adherentes. Esto también conduce a la polarización de cada blastómero con un dominio apical y otro basolateral, cuando el producto de la concepción está formado por entre 12 y 32 blastómeros, recibe el nombre de mórula. Fase 3. Morulación. Es una estructura que debe su nombre a la forma de una pequeña mora y es en la consecuencia del proceso de segmentación. Es una estructura que consta de entre 16 a 32 células. Está envuelta por dos membranas, la más externa llamada corona radiada y la más interna llamada pelúcida. En la etapa de mórula se inicia la compactación, en la que se expresan moléculas de caerina E, permitiendo agruparse en forma estrecha y mantiene un contacto a las células más internas del embrión. En esta etapa la mórula abandona la trompa de Falopio. Fase 4. Formación del blastocisto. Poco después que la mórula entre en el útero, alrededor de 4 días tras la fecundación, el líquido del útero atraviesa la zona pelúcida para formar un espacio lleno de líquido, el blastocele, en el interior de la mórula. A medida que el líquido aumenta en la cavidad, los blastómeros se separan en dos partes. El trofoblasto
el troboblasto, células externas delgadas que darán lugar a la parte embrionaria de la placenta. El embrioblasto, un número reducido de blastómeros que constituyen el primordio del embrión. Durante esta etapa del desarrollo, el producto de la concepción se denomina blastocisto. El embrioblasto sobresale en el blastocele, mientras que el trofoblasto forma la pared del blastocisto, después del que el blastocisto ha estado flotando en el líquido uterino durante unos 2 días. La zona pelúcida degenera y desaparece. Se ha observado la eliminación de la zona pelúcida. Esta eliminación permite el rápido crecimiento en tamaño del blastocisto, mientras flota libremente en la cavidad uterina. El blastocito se nutre de la dirección de la secreción de las glándulas uterinas. Aproximadamente 6 días después de la fecundación, el blastocisto se une al epitelio endometrial. Tan pronto como esta unión ocurre, el transfoblasto comienza a proliferar rápidamente y a diferenciar en 2 capas. En la fase 5 tenemos la gastrulación, la formación de las capas germinativas. La gastrulación es el proceso por el que el disco embrionario bilaminar se convierte en disco embrionario trilaminar. A cada una de las 3 capas germinativas, endodermo y mesodermo del disco embrionario, da lugar a tejidos y órganos concretos. La gastrulación constituye el comienzo de la morfogénesis, desarrollo de la forma corporal y de la estructura de los órganos y partes del cuerpo. Comienza con la formación de línea primitiva. Y como última fase tenemos el disco embrionario trilaminar. La configuración de un embrión trilaminar constituido como consecuencia del proceso de gastrulación aún mantiene el aspecto morfológico bidimensional, ya que 2 de sus ejes, longitudinal y transversal, siguen predominando llamativamente sobre su tercer eje, determinado por el grosor extremadamente fino del embrión, a pesar de tener ya 3 láminas. Para ello, el embrión mostrará 2 vías fundamentales de actuación. Cada una de las 3 capas se desarrollará para formar los órganos y aparatos que específicamente se diferenciarán a partir de cada una de ellas. Y el cuerpo embrionario se incurvará en sentido céfalo-caudal y lateral para ir configurando el cuerpo embrionario tridimensional. Ambos procesos tienen lugar de forma concomitante, de tal modo que a la vez que se diferencian cada una de las capas embrionarias, el cuerpo embrionario se va plegando. Las 3 capas se van desarrollando simultáneamente. Además, durante el proceso morfogenético de cada una de ellas existen importantes interacciones tisulares, celulares y moleculares entre los diferentes componentes de cada capa y de los componentes de las 3 capas entre sí, de tal modo que los procesos que ocurren en una determinada capa embrionaria repercuten en el desarrollo de los demás.